Muy bien, continuamos con el tema que venimos desarrollando. Hablamos, ¿verdad?, de que las revoluciones están acompañadas de ideas. Según Brinton, sin ideas no hay revoluciones. Y en la revolución rusa, bueno, pues cuál era la aspiración, cuál era el sueño, cuál era la idea que se quería adelantar dentro del proceso. Pues en el caso de la revolución bolchevique, la revolución rusa dirigida por Vladimir Lenin, es que los trabajadores y los campesinos fuesen dueños de los medios de producción, tomaran control de los medios de producción, y donde los trabajadores, ¿verdad?, tanto los trabajadores de las industrias, las fábricas, como del campesinado ruso fuesen los protagonistas de estos procesos y fuesen los principales responsables, ¿verdad?, y benefactores de la riqueza que producían. Así que en el caso de Brinton, ¿verdad?, lo que nos dice es que cada proceso revolucionario debe tener una aspiración, es algo que él identifica como procesos comunes. Otra de las cosas que Brinton observa en los procesos revolucionarios es que por lo general se ha atrincherado o se ha perpetuado una pequeña élite en el poder, ¿verdad? Él observa que por lo general, previo a los procesos revolucionarios, se ha atrincherado un grupo en el poder, y ese poder impide que otros grupos puedan ser partícipes del poder político. Eso es clave en los procesos revolucionarios o en las condiciones prerevolucionarias, cosas que de alguna manera contribuyen y propician las revoluciones. En el caso de la Revolución Francesa, bueno, pues ¿cuál es ese grupo? ¿Cuál es esa élite que se atrinchera en el poder? Pues tenemos ahí a la monarquía, tenemos a la nobleza. En el caso de la Revolución Rusa, tenemos a los zares. Los zares eran los emperadores. En Rusia, ¿verdad?, la palabra zar viene del ruso czar. Y esa palabra czar viene del latín César, que esa palabra obviamente hace referencia al César, al emperador. Así que en la Rusia de la revolución bolchevique, pues los zares son los que son esa clase que se atrinchera allí en el poder y que obviamente tiene un monopolio total de la vida de las personas y no permite que otros grupos participen del poder político. En el caso de la Revolución Gloriosa y la Revolución Estadounidense, pues es lo mismo, la monarquía, ¿verdad? La monarquía es ese poder que se ha establecido y que en ese absolutismo político, así se le llama, y creo que lo había mencionado en una de las clases, en esa dinámica de gobernar absolutista del rey, donde en la figura del rey se concentran todos los poderes, pues se comenzaban a generar medidas ya muy problemáticas, muy opresivas, muy injustas hacia la ciudadanía, y eso también va a ser un elemento común que va a disparar los procesos revolucionarios. Otro elemento que está ahí presente en estos procesos revolucionarios es que el poder va a utilizar de manera desmedida, de manera errática, la utilización de la fuerza, ¿verdad? Y eso lo vemos principalmente en la revolución o en el proceso revolucionario estadounidense. Cuando se comienzan a dar, quiero hablar un poco de la revolución estadounidense, cuando Inglaterra comienza a establecer una serie de impuestos sobre las colonias, eso va provocando una reacción de profundo descontento, ¿verdad? Los impuestos que se están estableciendo por parte de Inglaterra básicamente están ahorcando a las colonias, y eso pues impacta mucho a esta comunidad. Previo a que Inglaterra comenzara a establecer una serie de impuestos, la dinámica que se generaba en las colonias era muy abierta, ¿verdad? Las colonias pudieron desarrollar y establecer sus dinámicas comerciales muy libres, sin ningún tipo de intervención. Eso en la historiografía estadounidense se le ha llamado como el abandono saludable. Estas 13 colonias
son territorios, ¿verdad? Son posesiones de Inglaterra, pero en un momento dado Inglaterra se olvida de estas colonias y estas colonias ante ese abandono de su metrópoli, pues comienzan a generar toda una serie de actividades económicas que irónicamente le generan mucha prosperidad económica a estas colonias. Obviamente eso va a cambiar cuando Inglaterra, ante una crisis económica, entiende y torna su mirada a sus posesiones allí en las Américas y dice, caramba, tenemos 13 colonias que son muy prósperas, que están desarrollando capital y que podemos aprovecharnos de ella. Y ahí comienza toda una política económica por parte del Imperio Británico para establecer una serie de impuestos que comienza a ahorcar a los colonos. Eso, después de muchos intentos de los colonos por cambiar ese escenario, comienzan los brotes insurreccionales, comienzan los levantamientos, y en ese momento, adicional a todas las políticas económicas que Inglaterra está estableciendo con las 13 colonias, comienza también y se acompaña a ese tipo de política el uso desmedido de la fuerza por las autoridades inglesas. Comienzan a llegar militares ingleses desde Inglaterra, comienzan a patrullar las calles, se comienzan a dar una serie de abusos por parte de las autoridades, de los militares ingleses a los colonos, comienzan a haber disturbios, comienza a haber uso desmedido de la fuerza. Ahí tenemos la masacre de Boston, por ejemplo, que fue uno de los eventos que va a marcar lo que es el inicio de la Revolución estadounidense. Así que, y eso también lo vamos a ver en los demás procesos revolucionarios. Hay un uso desmedido de la fuerza, hay un uso errático de la fuerza por parte de la metrópoli e ineficiente. El quinto elemento que ve Brinton como elemento común en los procesos revolucionarios es que se imponen los impuestos, ¿verdad? Como hemos establecido. Hay una política económica de establecer impuestos sobre la ciudadanía, impuestos que realmente estrangulan a las personas y va en detrimento de los mejores intereses de esas personas. También Brinton identifica que se da un cambio de lealtades, ya cuando los procesos revolucionarios van avanzando, cuando ya el proceso revolucionario se convierte ya ¿verdad? En un levantamiento de las masas, cuando las masas populares se unen a esas aspiraciones. Va a llegar un momento en que figuras que apoyaban al poder o pertenecían a la estructura política van a comenzar a cambiar las lealtades. Intelectuales, pensadores, pensadoras, personas que de alguna manera defendían la institucionalidad del poder, comienzan a ver que ya este proceso es algo que articula a todas las masas populares, que involucra a todas las personas. Son procesos que ya no se pueden detener, y algo muy característico que se da en las revoluciones es que entonces estas personas y estas figuras que formaban parte del Estado o apoyaban la institucionalidad del Estado, comienzan a cambiar sus lealtades y comienzan a favorecer las luchas de las personas, la lucha de los pueblos. Y en último lugar, dice Brinton, algo característico en el proceso revolucionario es que finalmente, ante el levantamiento de las masas populares en los procesos revolucionarios, se pone con mucha claridad, se expone la decadencia de la clase gobernante, el fracaso, la dimensión tiránica, la dimensión malvada, abusiva del poder político que hasta ese momento está en el poder. Así que, como hemos visto, son elementos comunes que se dan en los procesos revolucionarios, ¿verdad? Una crítica que le hago a Crane Brinton es que no incluye la revolución haitiana. La revolución haitiana que ya se da
se comienza a dar es un proceso. La revolución haitiana también fue un proceso. La revolución haitiana se da ya desde 1792 aproximadamente, con Toussaint Louverture, hasta 1803, 1804, cuando Jean-Jacques Dessalines, ¿verdad?, otro esclavo, asume el protagonismo de la revolución haitiana. La revolución haitiana es la primera revolución caribeña, la primera revolución fuera de lo que fue los Estados Unidos, la primera revolución caribeña y latinoamericana que se da por parte de los esclavos. Los esclavos se levantan contra sus amos y toman el poder de Haití. Y una crítica que le hago a Brinston en su análisis, a este profesor historiador de la Universidad de Harvard, es que no incluye el proceso haitiano. Y ahí quizá vemos un poco el prejuicio que se da en la academia de invisibilizar estos procesos revolucionarios que tienen que ver con capas muy vulnerabilizadas, que tienen que ver con los esclavos, que tienen que ver con los negros. Y yo pues quiero visibilizarlas, ¿verdad? Yo quiero de alguna manera también visibilizar esos procesos revolucionarios que se dieron en Haití. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál fue el gran sueño, la gran aspiración? Bueno, pues la libertad de su servidumbre. En Haití la esclavitud fue sumamente cruel, muy violenta, y precisamente esa violencia que los esclavos haitianos recibieron la devolvieron tremendamente en el proceso revolucionario, ¿verdad? Los que quieran saber un poco más pueden buscar sobre la revolución haitiana y van a ver en ese levantamiento de los esclavos haitianos, en esa agresividad de los esclavos haitianos, cuán profundamente fue la violencia que recibieron como parte de la esclavitud, ¿verdad?, francesa sobre ellos. Así que es importante también incluir esta revolución en los procesos revolucionarios que marcan la historia de la humanidad. Importante, ¿verdad?, ver cómo la revolución estadounidense de alguna manera va a influenciar la revolución francesa, y la revolución francesa va a provocar la revolución haitiana. Así que es un efecto casi en cadena, ¿verdad?, que vamos a estar viendo. Luego pues vendrán los procesos revolucionarios en todo el continente suramericano, y bueno, las aspiraciones y la gran aspiración de poder ser libres y poder ser los protagonistas de su propio destino. Muy bien, compañeros y compañeras, hasta aquí desarrollamos el tema sobre elementos comunes de las revoluciones. Es importante que tomen nota. Quiero decirles que, bueno, en la medida que esto siga avanzando, no sabemos, ¿verdad?, cómo esto pueda prolongarse, pero ya, por lo menos yo estoy pensando ya en el segundo examen, cómo lo vamos a trabajar. Así que es importante que tomen nota de estas clases, de estas conferencias, porque todos estos temas que hemos estado desarrollando van a ser parte de nuestro segundo examen. Obviamente, dependiendo cómo esto siga desarrollándose, pues bueno, estaremos anunciando el formato de este segundo examen. Así que estén atentos, accedan a las conferencias, tomen las notas. Si hay algunas preguntas, dudas, saben que pueden comunicarse mediante correo electrónico con este servidor. Bueno, pasen buen día.